Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 11 de septiembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales recuperaron terreno y lograron mantenerse dentro de la zona de indecisión. Se esperan datos económicos para tomar tendencia. Continuamos en esa zona donde el mercado está diciendo no puedo seguir subiendo, no tengo fundamentales para ese movimiento, pienso en ascenso en tasa de interés. Otros dicen aún podría demorarse ese ascenso en tasa de interés y básicamente tendrían que continuar con la ganancia. Así que continuamos dentro de esa zona lateral, ya lo miraremos en gráficas. Vamos a ver si los datos de hoy y el viernes podrían resolver esa indecisión. Y acciones locales que venían con fuerza bajista rebotaron en medio de compras de oportunidad luego de caídas de jornadas previas en movimiento de rebote técnico. Estaremos evaluando la fuerza de este rebote, si simplemente es lo que llamamos un pullback o podríamos volver a la tendencia alcista. Datos económicos del día de ayer, solo tuvimos inventarios de crudo. En Estados Unidos caen en 1 millón de barriles la semana pasada, no obstante lo que fue gasolina y destilados subieron 2.4 y 4,1 millones de barriles, lo que generó mayor presión bajista en el petróleo, que en estos momentos cotiza a $90.64, así que gasolina y destilados estuvieron subiendo en la jornada de ayer. Y probabilidad tasa Fed, recordemos que están apareciendo probabilidades para enero, marzo, el mercado se está anticipando a que pronto estaríamos subiendo, la Fed, no nosotros, la Fed estaría subiendo tasas de interés para lo que sería enero, marzo, así que tenemos ese temor por parte del mercado, aunque el dólar continúa ganando terreno y ayer alcanza niveles cercanos a los 2000 o los 2000, pues básicamente estaría presente ese movimiento para el próximo año. Y el nivel de riesgo se acercó a los 14, pero no logró pasar. Recuerden que si pasa a los 14, la corrección podría ser un poco más profunda y eso anunciaría que saldríamos de ese comportamiento lateral en el índice Dow Jones. Recuerden que cuando el mercado va para arriba va con más calma, así que atentos a ese 14.5, 14, a ver si hay correcciones en el mercado. Ya miraremos los laterales cuando nos darían esa zona de indecisión, cuando se rompería esa zona. En cuanto a mercados asiáticos, también mantienen comportamiento mixto. La mayoría de acciones que retrocedieron, Japón estuvo subiendo básicamente por la devaluación del yen, pero los demás estuvieron retrocediendo ante temores por la caída del IPC de China. Recuerden que si el IPC de China disminuye, entonces porque hay señales de la demanda viene con algo de debilidad, y bajó de 2.3% a 2% en agosto. El mercado esperaba una cifra de 2.2%. Esto va un poco en contra del comportamiento de los emergentes, así que no sé si continuemos con la presión bajista también desde China. Hay posibilidades de tener presión bajista básicamente por desaceleración en el IPC de China, aunque por el otro lado justifique que se pueda mantener una política monetaria más flexible y expansiva. Así que por ahora ese fue el comportamiento mixto. Ya lo miraremos en gráficas, que las gráficas nos ayudan a aclarar un poco el panorama fundamental. Y Europa inicia el día con escasos descensos. Las esperas fundamentales económicos de Estados Unidos no están reaccionando a lo que son las peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Se mantienen con cautela porque todavía el mercado espera mayor estímulo por parte del Banco Central Europeo, y los datos de IPC pues no variaron de forma significativa, incluso estuvieron en línea con lo que el mercado esperaba. El IPC de Alemania para agosto no varía, este se registró en línea con lo que el mercado esperaba, y Francia creció 0,4% en su IPC, también en línea con lo que el mercado estaba esperando. En cuanto al mercado colombiano, Alfa presenta informe ante la Superintendencia Financiera, la información relevante, donde anuncia la participación, que tiene una participación del 17,07% en PRE, que esta participación puede seguir subiendo o bajando según como consideres inversión financiera, y por ahora no tiene en cuenta o nos publica que no está interesada en una adquisición formal de la compañía, y de estarlo pues estaría informando. Ese es el último informe que se presenta ante la Superfinanciera. Y Grupo Argos adjudica 1 billón de pesos en bonos, recibe demanda superior a 2.5 veces, no es 2 veces, sino 2.5 veces la oferta, de 800.000 millones, que era la oferta inicial. Adjudicó 200.000 adicionales para un total de 1 billón. Recuerden que parte de esto es para sustitución de pasivos y lo otro para financiar el plan de expansión de la compañía. Hoy noticias del día: tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos que suben la semana pasada de 302.000 a 315.000 por encima de las 300.000 esperados. Está perdiendo algo de terreno el dólar, no con mucha fuerza, pero pierde algo de terreno después de estar ganando de forma consecutiva durante varias semanas, así que
el dólar empieza a encontrar algo de debilidad, de dificultad para continuar su avance ante los datos económicos que no han sido los más sólidos. Mañana tendremos noticias importantes y a la una tenemos el presupuesto del Tesoro de los Estados Unidos. Mañana tendremos las minutas del Banco de la República, el informe que se publica 15 días después de la decisión de tasas. Y Estados Unidos publicará, entre otros datos, ventas al por menor, sentimientos de consumidor e inventarios de negocio como los más importantes. Así que tendremos datos importantes mañana. En términos generales, entonces, los mercados internacionales continúan dentro de la zona de indecisión. Se esperan noticias de mañana puedan darle tendencia al mercado. No sé si vaya a romper hoy desde el lateral el índice Dow Jones, pero pues estaremos atentos a la ruptura de ese lateral a ver si nos dan una tendencia mucho más clara. En cuanto al mercado local, podría continuar con rebote técnico en medio de mercado indeciso. Vamos a estar atentos a las resistencias de corto plazo. Solo superando las resistencias de corto plazo tendríamos la posibilidad de volver al sesgo alcista. Vamos entonces con las gráficas. Vamos con gráficas. Tenemos índice Dow Jones. Recordemos la zona de 17.200 que ha empezado a tener una zona de comportamiento lateral. Es el lateral intradía que estábamos viendo en comités anteriores. Así que si rompe 17.200 esto sigue tranquilo y continuamos con el rally alcista. Si llega a romper los 17 hay posibilidad de corrección más fuerte, 16.800, 16.700, incluso 16.300. Importante esa zona de indecisión en la que se ha mantenido las últimas semanas. Vamos a ver cuándo se rompe, hay que estar atentos a esos niveles. En cuanto al IPSA, mientras esté sobre 3.300 la tendencia sigue siendo alcista, viene el movimiento de corrección después del rally previo. Si logra mantenerse sobre 3.300 la tendencia sigue siendo alcista. Recordemos que el IPSA ha venido, o el Banco Central de China ha venido bajando tasas de interés para impulsar su economía. Y Perú empezó a quedarse lateral, aunque si logra aguantar 17, 16.800 aún puede continuar con sesgo alcista. Si pierde esos niveles puede volver a 16.500. También hay algo de indecisión en las gráficas del índice peruano. El dólar ayer se acerca a los 1.980, está un poco más cerca de los 2.000. Pero ya estamos por fuera de bandas, ya hay algo de euforia y aparece una vela que llamamos una estrella fugaz, una vela con cola de techo dejando un pequeño gap frente a la jornada anterior. Así que si logra aguantar los 1970, mientras esté sobre 1970 aún puede volver a 2000 y continuar con el sesgo alcista. Pero si rompe los 970 hay posible corrección a 940, 930 como zonas de soporte. La tendencia sigue siendo alcista, aunque no se descartan que ya con la presencia de vendedores en el día de ayer podamos tener algo de presión bajista adicional. Ya hay choque entre compradores y vendedores en el dólar. Es importante tener en cuenta que están apareciendo algo de vendedores. La tendencia no ha cambiado, simplemente algo de corrección dentro de tendencia alcista. Y el WTI continúa golpeado por la fortaleza del dólar por señales de menor inflación en China, que genera entonces temores sobre el panorama de crecimiento en emergentes. Continúa en la zona de los 90, solo rompiendo 94 podríamos enumerar la presión bajista, se acerca a soporte 90, esto puede limitar un poco los descensos, ese 90 es un nivel de soporte importante, solo rompiendo 90 podría descender, pero por ahora es probable que se estabilice un poco en los 90, empieza a tener posibilidad de rebote hacia 92, 94, 90 como un soporte importante, bastante fuerte, aunque la tendencia sigue siendo bajista. En cuanto al índice Colcap, vamos con nuestro índice. Frena el descenso en el día de ayer, no ha cambiado la resistencia 1765, mientras esté por debajo del 760, 765. Simplemente es un rebote para continuar con presión a la baja. Está justo en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Está en la zona de promedios móviles de 20 y 40 y solo rompiendo en 720, 725 diríamos que el cambio es a tendencia bajista de mediano plazo. Si por una razón rompe el 765 podríamos volver a sesgo alcista hacia los 1800. Importante, entonces están apareciendo compradores, no con mucha fuerza. Estamos en una zona donde podemos estar registrando algo de indecisión a espera de ruptura del 765 o el 720. Estamos en zona de soporte con presión bajista para el índice Colcap como el movimiento importante. Bogotá se acerca a los 72, si llega a romper 72 puede descender a 70, 400, 70.000 como la siguiente zona de soporte. Si logra aguantar los 72, puede volver a 73.100, solo rompiendo 73.100, 73.100 podría volver la tendencia alcista. 73.100 contra 72, se acerca hacia los 72. Si llega a perder los 72, podría volver a 70.700 como escenario es probable. BBC continúa sobre los 24.6, eso es importante, mientras esté sobre ese nivel aún puede avanzar a 25.6, 26.4. Continuar con nueva resistencia, solo perdiendo el 24.6 volvería a 24 y perdiendo 24 volvería hacia la zona de los 23. Importante los 24.6 como la zona de soporte. Celsia
Presión bajista, la resistencia de la presión bajista la vamos a dejar en 6520, mientras esté por debajo de 6520 aún puede volver a los 6300. Ya si pierde los 6300, promedio móvil de 40, hablaríamos de la posibilidad de entrar a una tendencia bajista. 6520 la resistencia de corto plazo para mantener el sesgo bajista en Celsia. Cementos Argos, o sea, aguanta ayer en los 11, no obstante ya deja los 11500 como resistencia. Si hay ruptura de los 11, podemos estar descendiendo hacia la zona de 10.400, 10.300, y eso es probable mientras esté por debajo de los 11.500. Solo rompiendo los 11.500 anularía la presión bajista que está vigente por técnicos. Vamos con Cemex Latam Holding, que logra aguantar los 18.700, 18.600, y mientras esté sobre esos niveles aún puede buscar de nuevo los 20.000. Solo perdiendo los 18.600 podría volver hacia la zona de los 17.700. 18.600 como la zona de soporte importante. Canacol encuentra algo de compradores con bajo volumen en el día de ayer en la zona de soporte del retroceso de Fibonacci. Aquí está el nivel importante, los 10.900. Aguantan el día de ayer. Mientras aguante el 10.900 aún hay posibilidades de completar el movimiento alcista con bajo volumen. Falta la ruptura. Vamos a modificar 10.11.500. Si hay ruptura de 11.500, habría nuevo impulso alcista. 11.500 la resistencia de corto plazo, 10.900 el soporte. Si hay pérdida de los 10.900, podría volver hacia la zona de los 10.000. 10.900 como la zona de soporte importante. Vamos con concreto, también haciendo pullback, lo que era soporte ahora resistencia. Mientras esté por debajo de los 1.500, la tendencia sigue siendo bajista. 1.500 ahora la resistencia, y si rompe 1.460 el descenso podría ser hacia los 1.420. Por ahora también en escenario de pullback, vamos a ver qué pasa en la zona de los 1.500. Si llega a romper los mínimos previos, el descenso puede irse hacia los 1.420. Vamos con Corficol, que está con los 40.500, mientras esté sobre 40.500 aún puede mantener el sesgo hacia los 41.800, 42.300. Solo rompiendo los 40.500 perdería ese sesgo. Es de los pocos activos que conserva todavía su tendencia alcista con soporte en 40.500. Ecopetrol sigue el avance, buen volumen, aumentando endeudamiento, petróleo cayendo, pero Ecopetrol subiendo. 3.340 será la zona de soporte. Mientras esté sobre ese nivel aún puedo volver a buscar el 420 y el 560. 420 y 560. Ya si se pierden los 340, volveríamos posiblemente a la zona de 3.240 y 3.200. Importante los 3.340 como el soporte de corto plazo para determinar si el activo puede continuar o no con ese sesgo alcista. Importante ese nivel. Empresa Energía de Bogotá recuperando terreno. Vamos a dejarlo 1600 contra 1770. No se ha anunciado cómo es el proceso de venta. Recuerden que es una participación de 1 billón de pesos y pues, digamos que eso tiene una prima por liquidez, el poder comprar una porción tan importante de esta compañía que sigue con resultados financieros sólidos. Así que deja el 1650 como soporte y el 1760 como resistencia. Existe posibilidad de volver al 760 siempre y cuando se mantenga sobre el 680. 680 como la zona de soporte importante. Construcciones El Cóndor. 1650 no marcó precio en el día de ayer. Si pierde ese nivel puede volver a los 550, si no aún puede volver a 750. Poco volumen se espera para Construcciones El Cóndor en medio de mercado un poco más nervioso e indeciso. Enca no marca precio, no sé si marcó precio. Marca precio, recordemos los 13, los 13.2, 13.1. Vamos a dejarlos como las zonas de soporte. Si logra aguantar esos niveles aún puede avanzar a 14.5, 14.8. Si pierde los 13.1 la corrección puede darse hacia las 12.40. Actualizamos niveles 12.40 para mantenerse sobre el promedio móvil de 40. Ruptura de 12.40 sí lo podría llevar a cambio de dirección. Y solo rompiendo los 13.8, 13.8 iniciaría el nuevo movimiento alcista, la resistencia de corto plazo para Enca. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá empieza a disminuir el volumen de forma considerable. Cierra por debajo de los 5.50, así que vamos a dejar los 5.65. 565 como resistencia a corto plazo. Mientras esté por debajo de ese nivel la presión puede llevarlo hacia los 5.525. Solo rompiendo los 565 podría volver hacia la zona de los 5.90. 5.65 como la resistencia a corto plazo de leve presión bajista. Rompiendo ese nivel podría volver al sesgo alcista. 5.65 resistencia a corto plazo de presión a la baja. Éxito
200 las resistencias, se mantiene cerca de ese nivel. Si las logra pasar puede avanzar a 33.800, 34.100, 33.800, 34.100. Si pierde por el contrario los 32.200, volvería posiblemente a la zona de 30.400, 32.200 como la zona de soporte importante, 32.200. Vamos con Grupo Argos, que se estabiliza, ya anuncia la emisión de bonos y tenemos la resistencia en 23.400, 23.400 resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de ese nivel la presión continúa siendo bajista, no se descarta pullback. Miraremos qué pasa en la zona de los 23.400, pero mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a 21.700. Si no se da el pullback, el descenso podría ser hacia los 21.700. Vamos con Grupo Aval. Está en la zona de los 1400, logró recuperarse y estar 1400, 1450. La volatilidad obedece básicamente al fundamental de la emisión, porque los técnicos serán poco relevantes para este activo. Vamos con Grupo Sura. 43.200, 43.400 y 43.300 eran los soportes ayer. Sigue aguantando ese nivel. Mientras esté por encima de los 43.400 aún hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista. Si lo pierde, ya podría volver hacia los 41.300, 43.300 el soporte para hoy. Y solo rompiendo los 44.500 podría iniciar nuevo avance alcista. 43.300 el soporte nuevo de tendencia alcista para mantener la ISA. También repunte de bajo volumen, 9.700, 9.680, 9.680 es la resistencia desde ayer. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a niveles de 9.100, siguiente nivel de soporte, y 8.900. Importante los 9.680 como la resistencia ante posible pullback. Ese será el nivel importante para ISA. Vamos con Isagen. Lo más probable es la estabilización entre el 930 y el 800. Ayer ya frena con bajo volumen. Posiblemente continúe con ese escenario de estabilización. Isagen a esperar mayores fundamentales. Vamos con mineros, que continúa el avance. El oro cayendo a $1.243 la onza, $1.243 la onza descendiendo el oro, y 2.940 el soporte. Mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 3.200, igual tiene el 3.080 como el promedio móvil de 200 como resistencia. Ya si pierde el 2.945 podría volver a la zona de los 2.800. Nutresa 28 sigue siendo un soporte importante, no ha roto los 28.800, rompiendo 28.800 volvería a escenario alcista, por ahora sigue en el lateral. Si pierde los 28 ya podríamos volver hacia la zona de 27. Hay mucha indecisión en las gráficas, así que tienen que estar atentos en esos laterales a ver cuál dirección será la dirección de ruptura. Preferencial Aval 1400 contra 1450. Recordemos que los fundamentales van a perder un poco de vigencia por el tema de emisión. Importante ese fundamental cuando lo conozcamos. Preferencial Avianca Holding sigue 3.940 contra 3.730, 740. Sigue el comportamiento lateral, está justo en la parte media. Así que seguimos con 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Los volúmenes continúan bajos, así que solo con un aumento significativo del volumen podríamos tener la posibilidad de ruptura en algún nivel. Preferencial Bancolombia 30.000, 30.200, la zona de resistencia, con posibilidad de pullback solo cuando tengamos la ruptura de 30.200 volvería a sesgo alcista. De lo contrario, posibilidad de volver hacia la zona de los 28. 30.200 como la zona de resistencia de posible pullback. Vamos a ver qué pasa en esos niveles. Vamos por preferencial Carvajal. Bueno, el descenso, ¿hacia dónde podría ser? Si no se da pullback o no se da pullback e iniciamos a la baja otra vez, la zona de soporte siguiente es el 27. 27, 30, 200 los niveles importantes para preferencial Bancolombia. Carvajal Empaques no ha vuelto a marcar precio, así que no hay actualización de niveles. Cementos Argos los 11.000, mientras esté por debajo de los 11.000 aún puede volver a hacer la zona de los 10.500 y 10.200. 11.000 como la resistencia del movimiento de bajista. 11.000, 11.200, 11.100. La resistencia de la presión bajista. Solo superando esos niveles cambiaríamos de dirección. Preferencial Da Vivienda se acerca a la zona de los 30.000. Si llega a romper 30.000 habría posibilidad de salir de una distribución y empezar un sesgo bajista con soportes en 29.100 primer soporte
y 27.500 el siguiente, 30.000. Si logra aguantar los 30.000, tendrá que romper los 30.900 para poder avanzar hacia los 32.400. 30.900 la resistencia de corto plazo para el día de hoy. Vamos con preferencial grupo Argos, mismo análisis que la ordinaria, posibilidad de repunte, la resistencia estará en los 23, mientras esté por debajo de 23 la presión sigue siendo bajista, si supera los 23 volveríamos al sesgo alcista. Preferencial grupo Sura, mismo análisis de la ordinaria, en este caso son los 42 la zona de soporte y la resistencia los 43.400, 42 contra 43.400. Llegamos a Pacific Rubiales, donde Alfa anuncia que no está por ahora interesada en la adquisición total de la compañía, aunque existe la posibilidad, igual sabemos que eso siempre pasa, pero no hay información, simplemente el mercado ya se rinde un poco y la presión es bajista. Así que mientras esté por debajo de los 38.300, mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede volver a niveles de 36 y 34. Solo superando 38.300 con buen volumen abriría la posibilidad de 40.42. 38.300 la resistencia también de un activo que mantiene presión bajista. Vamos y por último con Valorem, que ayer vuelve a marcar precios, sigue 3.40 contra 3.60, igual son operaciones de muy bajo volumen, así que continuamos con esos dos niveles, pierde algo de liquidez el activo. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían registrar algo de debilidad en el dólar en el día de hoy, a esperar datos de mañana. Debemos estar atentos a los laterales tanto de los índices de Estados Unidos como los índices y acciones locales que están en medio de esa zona de indecisión, y pues simplemente tendremos que estar atentos a la ruptura. La presión sigue siendo bajista en el mercado, aunque no se descarta algo de pullback. Deberán estar atentos a esas zonas de resistencia de corto plazo. Pasemos entonces a las preguntas. ¿Cómo se esperan datos de Canacol? Los resultados se esperan buenos. Digamos que acá lo que tenemos teniendo es una correlación con el precio del precio del petróleo. Lo sabremos el 28, todavía faltan varias semanas para conocer los resultados de Canacol. ¿Qué se puede esperar de preferencial Bancolombia de aquí a fin de año? Mientras esté por debajo de los 30.200, recuerden que el sesgo es bajista de mediano plazo y podría continuar con esa tendencia por los próximos meses. Solo superando el 30.200 anularía ese escenario probable. Por ahora vamos a estar atentos a los 30.200 como el escenario de pullback. ¿Qué se espera de Canacol y Pacific Rubiales? Canacol dependerá de los resultados empresariales. Pacific Rubiales, sobre todo de anuncios exploratorios, o si hay algún tipo de anuncio de venta. En cuanto a Pacific, el escenario es mucho más lateral. El de Canacol sigue siendo más alcista en todos los plazos. Entonces, por ahora Pacific es mucho más lateral, mucho más indeciso. La caída preferencial Grupo Argos y preferencial Semargos representan oportunidades de compra por lo menos a nivel técnico. Recuerden que estamos en comportamiento lateral. Si hay ruptura de los soportes de corto plazo, esos laterales, la presión bajista se aceleraría, y mientras estemos por debajo de la resistencia de corto plazo, la presión bajista continúa. Hay que estar atentos a las resistencias de corto plazo. ¿Qué es lo que sostiene Ecopetrol subiendo si el WTI está bajando y el endeudamiento está subiendo? Simplemente los múltiplos, que son bajos para el activo, múltiplos bajos, y digamos que el yield continúa siendo bueno, pero pues hay que tener en cuenta que posiblemente el dividendo para el próximo año sea un poco más bajo. Por ahora, digamos que es un movimiento más de rebote técnico y compras de oportunidad por valoraciones atractivas, lo que llamamos múltiplos bajos. Por favor, se puede repetir Canacol. Perdí conexión e internet. Canacol está justo en la zona de soporte, recuerden, los 10.900, que es el 61,8 del retroceso de Fibonacci previo, del movimiento alcista previo, y solo superando los 11.400, 11.500 volvería el sesgo alcista. Es de relevancia la adjudicación a ISA en Chile de 3 proyectos, o no generaría cambios en la acción. Es relevante, pero digamos que por ahora tenemos un tema mucho más importante y digamos que afecta de forma significativa las valoraciones de activos y los flujos hacia emergentes, que son los movimientos de tasa Fed. Así que por ahora hay que estar atentos a esas zonas de resistencia de corto plazo. Por favor, me repites análisis de ETB. 5.25 el siguiente soporte. Si no recupera pronto los 565, hay posibilidad de volver a los 525. ¿Dónde puedo ver el dólar en línea? En tiempo real no lo tenemos disponible en la página de set-fx, set-fx.com. Pueden verlo con 20 minutos de retraso. En un escenario de conflicto en Siria, ¿qué se espera de las acciones petroleras? No, el mercado ya ha demostrado que los conflictos últimamente no han generado mayores inconvenientes y cambios en la oferta. El mercado está bien, tiene una buena cantidad de petróleo. Recuerden que Estados Unidos está
produciendo bastante y exportando petróleo, por lo que el impacto de los conflictos en Medio Oriente se ha visto disminuido de forma considerable. Los precios actuales del petróleo pueden afectar los balances futuros de petroleras como Canacol. El netback sigue siendo interesante, aunque puede reducir el netback. Lo que digamos que contrastaría es la disminución en el precio y el aumento en la producción. Eso lo estaremos evaluando en los próximos resultados financieros. ¿Qué se espera aquí a fin de año en Semargos? Recuerden estar atentos a la ruptura de los laterales. Si se rompe a la baja la presión, continuaría siendo bajista. Si se rompe a la alza, posiblemente continuemos con una presión alcista. Dijiste que parece un escenario lateral. ¿En qué precio se movería? Me preguntaste. PREC. Ah, listo. El escenario de indecisión PREC, ¿cuál es? De hecho, ese escenario de indecisión PREC ya viene hace mucho tiempo, sino que uno no lo nota por la fuerte volatilidad del activo y porque el rango es muy amplio. 41.600, 42 es la resistencia más fuerte de largo plazo. Tenemos esta línea de tendencia también en esta zona de indecisión que serían los 33, así que sería probable 33 contra 42. Ya si hay ruptura de estos 33, pues la presión podría llevarlo incluso hasta los 27. Esa es la zona más importante, 33 contra 42. Estaremos atentos a algún cambio fundamental que nos dé una dirección mucho más clara para Pacific Rubiales. Bueno, entonces muy atentos a las resistencias de corto plazo. Solo superando esos niveles de corto plazo podríamos volver a tener un sesgo alcista. De lo contrario, la presión continuaría siendo alcista para la mayoría de activos. Recuerden estar atentos a los niveles de cada uno de los activos, porque la mayoría tiene una tendencia distinta. Muy buen día entonces para todos.